Dios le bendiga. Bienvenido a esta serie de estudios bíblicos que se titulan Doctrinas Bíblicas, en la cual vamos a entrar ya en el tema número 10, que es la santidad. Y vamos a dividir este tema en dos partes. En el día de hoy hablaremos en la parte número 1 de este estudio, la santidad, ya que es un estudio bien amplio y tiene muchos puntos a tratar. Esperamos que este video sea de edificación y de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dios bendiga y Dios guarde. Ya vamos a iniciar el estudio en el día de hoy y vamos a hablar de lo que es la santidad. Y como explicamos, vamos a dividir este estudio en dos partes, ya que hablar de la santidad es bien amplio y hay que detallar muchos temas para poder entender a la perfección la santidad. Le exhorto a que los que están mirando estos videos tomen anotes con lápiz y papel para que puedan aprovechar al máximo estas riquezas espirituales. Bien, en el día de hoy vamos a tratar varios temas de la santidad. Número 1, hablaremos de lo que es definición e introducción a la santidad. Hablaremos de lo que es el proceso de santificación en el creyente. Hablaremos también de lo que es carácter de santidad, que es un carácter de santidad. Y hablaremos también de lo que es la santidad interna, conocida por algunos como la santidad por dentro. Bien, iniciando con el estudio bíblico, podemos definir que la palabra santidad significa pureza, separación, apartado, consagrado, y se emplea con referencia a personas y cosas también. Es decir, que la santidad significa separado, apartado, consagrado para Dios y para el servicio a Dios. La Biblia enseña que Dios llama a su pueblo a la santidad. Levítico capítulo 19, verso 1 y verso 2. Leamos. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí la Biblia enseña que Jehová, en el transcurso de que el pueblo de Israel iba por el desierto, Jehová le habla a Moisés para que Moisés, como líder y sacerdote, le transmitiera el mensaje al pueblo de Israel. Y entre todas las ordenanzas que Dios le dio, una de los mandamientos y una de las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel es que sean santos como Él es santo. Es decir, que se consagren, que se guarden, que se aparten. Ahora, ¿de qué debían apartarse el pueblo de Israel? Sabemos que en el transcurso del desierto ellos se podían encontrar con otras naciones en las cuales ellos no podían hacer alianza ni imitar sus formas de cultos a dioses paganos. Dicho paso, entrar a idolatría, de esto Dios lo estaba cuidando, y el permanecer santos implicaba ellos no pecar, implicaba que ellos no se inclinaran a la idolatría, implicaba que ellos no imitaran las acciones de las otras naciones. En el Nuevo Testamento también vemos una referencia bíblica de un mandamiento a ser santo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y verso 16. Leamos. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Aquí vemos que Pedro, así como Moisés instruyó al pueblo a ser santo, vemos que Pedro, en su carta a las iglesias, Pedro también le exhorta que el que los ha llamado a ellos es santo, que así ellos tienen que ser santos en toda la manera de vivir. Y solamente expresar este solo texto bíblico nos llevaría un solo video, porque Pedro es bien abundante y Pedro es bien detallado cuando él dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que nuestra vida refleja un estado de santidad. La santidad va más allá de una ropa, va más allá de una apariencia. La santidad es vivir una vida consagrada, es vivir una vida íntegra delante de Dios. Y esto es lo que se refiere Pedro
cuando Pedro dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Bien, entonces Dios nos manda a ser santos como un mandamiento que no es difícil, sino como un mandamiento que se puede cumplir, ya que la Biblia enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 verso 3, leamos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí el apóstol Juan enseña que el que ama a Dios guarda su mandamiento, y que guardar los mandamientos de Dios es amarlo. Ahora, Juan detalla, y Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no son difíciles. Si Dios nos manda a hacer algo, es porque Dios sabe que nosotros podemos hacerlo. Si Dios nos encarga a cumplir algo, es porque Él sabe que nosotros lo vamos a hacer. Juan nos enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, ser santo significa estar separado del mundo, separado del pecado, separado de toda inmundicia y estar unido a Dios. Aquí hay unos cuantos textos bíblicos que nos dan referencia a lo que estoy diciendo. Segunda de Crónicas 29:5. Leamos. Amén. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad de la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La Biblia enseña que en Segunda de Crónicas que cuando llegó el reinado del rey Ezequías, dice que él llamó a los levitas y él llamó a los sacerdotes. Y lo primero que hizo Ezequías cuando comenzó a reinar es exhortarle a los sacerdotes y a los levitas, que eran los que estaban permitidos ministrar en el templo, que se santificaran y que sacaran las inmundicias del templo, del santuario. Segunda de Corintios 7:1. Miren lo que dice. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo, hablando de lo que es esta santificación o esta santidad, Pablo dice que nosotros debemos limpiarnos de todas las contaminaciones, sea de carne y sea de espíritu. Y dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. O sea, para nosotros tener una santidad perfecta, debe haber temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, no hay santidad perfecta. Entonces, Pablo dice a la segunda carta de Corintios, capítulo 7, que puesto que tenemos tales promesas de salvación, nosotros tenemos que limpiarnos de todas las contaminaciones y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, también Pablo nos manda a la santidad. Leamos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí Pablo, dándole un mensaje a los romanos, Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego especifica santo y agradable al Señor. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestros miembros deben ser presentados delante de Dios en santidad, como un sacrificio. Y hablar de que la santidad es un sacrificio, nos remontamos a Génesis, donde la Biblia dice que la primera pareja, Adán y Eva, cuando ellos pecan, la Biblia dice que ellos se visten de hojas de higos, lo cual Dios, cuando lo llama, dice que Adán se esconde porque estaba desnudo. Génesis capítulo 3, verso 6, verso 9 y verso 22. Dice que cuando Adán se esconde, Dios le dice: ¿por qué te escondiste? Y él dijo: porque tuve miedo y estaba desnudo. Entonces Dios le dijo: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Es decir, que con los delantares que tenía puesto,
aún seguía desnudo. El capítulo 3 de Génesis dice que Dios hace un sacrificio. Dios mata animales y Dios hace túnicas de piel y Dios lo viste. Que la palabra túnica lo que significa es ropas largas y sueltas. Entonces, Pablo nos corrobora esto que estamos hablando. Y Pablo dice que nosotros debemos hacer un sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. O sea que nuestros cuerpos debemos presentarlo en santidad hacia Dios. Y luego dice que no nos conformemos a este siglo, el verso 2, y que renovemos nuestro entendimiento cada día. Hablando en el verso 1 de Romanos capítulo 12 de una santidad externa, o sea, por fuera, y en el verso 2 hablando de una santidad interna, es decir, por dentro. Todos estos textos bíblicos nos hablan y nos llevan a la santidad. Las buenas obras no nos hacen santos delante de Dios. Por ejemplo, si yo ayudo a alguien, eso no me hace santo. Si yo bendigo a alguien en dinero, eso no me hace santo. O sea, lo que nos hace santo a nosotros, o nosotros llegamos a ser santos, es por medio a la fe en Cristo Jesús. Y esa fe hay que ponerla en práctica, y por esa fe también somos salvos. O sea, yo tengo fe de que Dios me va a cambiar, pero yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo fe de que Dios va a hacer algo en mi vida, pero yo tengo que también poner de mi parte. Bien. Entonces, hablar de la santificación no es la santidad en sí, aunque santificación tiene que ver con santidad. Santidad expresamos que es estar apartado, separado, consagrado para Dios y para el servicio a Dios. Ahora, la santificación es el proceso por el cual nosotros pasamos a ser santos. Es el proceso en el cual pasa una persona inmunda para limpiarse. Eso es la santificación. Entonces, santificar es separar, consagrar, limpiar, apartar personas o cosas para el uso divino de Dios. Éxodo capítulo 19, verso 10. Leamos. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Aquí la Biblia enseña en Éxodo capítulo 19, verso 10, que Jehová le habla a Moisés y le dice que elabore un proceso de santificación en el pueblo. Y dice que hoy y mañana se santifiquen y que laven sus vestidos, dando a entender que la santificación es un proceso que lleva tiempo. Bien, por eso los nuevos creyentes se le da un tiempo para que ellos vayan conociendo, degustando, saboreando la leche no adulterada, la leche limpia, santa, amén, la leche espiritual, que no tiene ningún tipo de levadura, y que ellos a través del conocimiento van a ir cambiando paulatinamente y según vayan conociendo el camino del Señor. Ahora, el proceso de santificación debe ser temporal, por eso dice hoy y mañana, y dice y laven sus vestidos, dando a entender que debían estar limpios. Dios estaba llamando al pueblo de Israel a una santificación porque Dios iba a hablar con ellos, y por eso Dios quería que ellos se santificaran. Bien, Josué capítulo 3 verso 5, leamos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Podemos ver aquí que en el transcurso de posesión de la tierra prometida a través del líder Josué, la Biblia enseña de que ellos iban a pasar por el Jordán, y el Jordán estaba desbordado de agua, y Dios iba a hacer un milagro donde Dios en el capítulo 3 del libro de Josué enseña que Dios para las aguas del Jordán y ellos cruzan en seco. Pero para que Dios hiciera esas señales, ellos debían santificarse. Josué le dice: santificaos, porque Jehová mañana hará señales y proezas. Hay un cierto procedimiento al que tiene que someterse el que es santificado como seguidor de los pasos de Cristo, empleando la palabra santificar en el sentido de purificar o limpiar. Eso significa santificar.
purificar algo, limpiar algo del pecado, de la inmundicia, y llevarlo a la limpieza a la vista de Dios. El escritor de los Hebreos escribió acerca de esto. Hebreos capítulo 9, verso 13 y verso 14. Leamos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí el escritor de los Hebreos está haciendo una referencia y una comparación a la limpieza que hacían los ritos sacramentales en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, como ellos rociaban la sangre de los animales para purificar los utensilios. Él dice que si con esta sangre de animales se purificaban los elementos que se usaban en el santuario o en el tabernáculo, cuánto más nos limpiará la sangre de Cristo, que fue rociada y fue derramada por nosotros. Entonces aquí podemos ver que la sangre de Cristo significa el valor de la vida humana, ya que por esta sangre fuimos limpiados del pecado, y lleva a la humanidad a una limpieza perfecta. Y esta sangre nos lava de culpa y de pecado a las personas que creen en Él. Entonces podemos decir que la sangre de Cristo santifica realmente y purifica la carne de los creyentes a la vista de Dios, y limpia nuestra conciencia para llevar una vida íntegra delante de Dios. Ahora, la sangre de Cristo no solamente limpia de manera típica o de manera temporal. Vamos a ver lo que dice Hebreo capítulo 10, verso 1 y verso 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrifican cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, haciendo una comparación de lo que habla Hebreo 9, 13 y 14 con Hebreo 10, dice que en la antigüedad estos sacrificios de animales y estos rociamientos de sangre no limpiaban perfectamente a ellos, porque ellos tenían que seguir haciendo sacrificios continuos. Cada año ellos tenían que sacrificar, pero dice el escritor que si estos sacrificios los hubieran limpiado, entonces no tendrían que seguir haciendo sacrificios. Se hiciera un solo sacrificio y ya. Pero el sacrificio de Cristo fue un solo y no volverá a hacerse, porque este sacrificio nos limpia en totalidad todos los pecados pasados, presentes y futuros de los creyentes, siempre y cuando los creyentes se humillen, reconozcan a Dios y reconozcan sus pecados y lo confiesen. Entonces el proceso de santificación no depende solo de una de las partes, o sea, no depende de Dios solamente. Como explicamos ahorita, hay personas que dicen que es Dios que tiene que santificar, pero el creyente tiene que poner de su parte. Bien, entonces la santificación debe mantenerse entre Dios y el creyente. Dios hace un papel y el creyente también debe de hacer su papel. O sea, Dios pone su parte y el creyente también pone de su parte. Porque si nosotros no queremos cambiar, no queremos ser libres, no queremos salvarnos, entonces Dios no nos va a obligar. Entonces, veamos unos textos bíblicos que nos enseñan que Dios hace su parte y el creyente también tiene que hacer su parte. Primero veamos que Dios hace su parte. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Leamos. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, aquí vemos que el texto dice
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Da a entender este texto bíblico que el que va a santificar es Dios, y que Dios lo va a santificar por completo. O sea, Dios no nos va a santificar de que una parte y la otra parte no. O sea, Dios nos va a santificar por completo, por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, veamos otro texto bíblico que habla de la parte del hombre. Romanos capítulo 6, verso 22. Leamos. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que el apóstol Pablo, hablando con los romanos, le dice que ya después que nosotros fuimos libertados del pecado, que confesamos a Cristo, que estamos sirviéndole a Dios, tenemos, número uno, por fruto, la santificación. Y note que Pablo dice que la santificación aquí es un fruto. O sea que nosotros tenemos que dar frutos de santificación. Juan el Bautista, en Mateo 3:8, le llamó fruto digno de arrepentimiento. Entonces, Pablo aquí le dice, en Romanos, fruto de santificación. O sea, Dios nos santifica, pero nosotros tenemos que dar fruto de santificación. Es decir, Dios pone el querer como el hacer y nosotros debemos ejecutar el sentir de parte de Dios del cambiar. Bien, entonces la Biblia enseña de que Dios nos ha llamado a la santificación y que la santificación es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y verso 7. Leamos, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, nos revela que la voluntad de Dios en nuestra vida es la santificación, de que nos santifiquemos y de que cambiemos. Y también nos revela, amén, de que Él no nos ha llamado a pecado ni a inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a la santificación. Hablar de lo que es el carácter de santidad, podemos definir que carácter de santidad trae como consecuencia que nadie que tenga imperfección o pecado pueda relacionarse con Dios. Es decir, que hablar de carácter de santidad implica que el que esté imperfecto, en pecado, en inmundicia, no puede relacionarse con Dios. Entonces, es necesario que en nosotros haya un carácter de santidad. ¿Por qué? Porque el carácter de santidad nos lleva a relacionarnos con Dios. Isaías 59 revela que Dios no escucha la oración de los pecadores. Dice que el pecado y la iniquidad del hombre hacen división, y Dios esconde su rostro y aparta su oído para no oír, o sea, a los que claman a Él en pecado. Ahora, es necesario que nosotros seamos santificados. Cuando nosotros nos santificamos, nos despojamos de toda contaminación del mundo, y así estamos irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, y no pecaremos más, porque somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hebreos capítulo 12, verso 14. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que el escritor de los Hebreos enseña de que nosotros debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que da a entender de los que no tengan un carácter de santidad no podrán ver a Dios, porque el carácter de santidad hace que nosotros nos acerquemos a Dios y que nosotros veamos a Dios. Amén. Todo creyente debe saber que todo nuestro ser debe ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me refiero a todo nuestro ser, me refiero al alma, la parte incorpórea, la parte invisible del ser humano. Me refiero al espíritu, la parte espiritual del ser humano. Y me refiero al cuerpo, la parte física del hombre.
alma, cuerpo y espíritu deben ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23, ya leímos ese texto bíblico donde dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que si no está irreprensible, si no estamos santificados, si no está limpia esa parte o esas partes del hombre, entonces no estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, los que se van con Cristo son los que tengan estas partes santificadas por dentro y por fuera. La Biblia habla de una parte física y una parte espiritual de la santidad, o sea, santidad interna y santidad externa. O sea, la Biblia habla de una santidad interna y de una santidad externa, de una santidad por dentro y una santidad por fuera. Vamos a hablar ahora de lo que es la santidad interna o la santidad por dentro. Se refiere a la santidad del alma y el espíritu. Ya que nosotros hemos definido santificación, entendemos que necesitamos un proceso para ir perfeccionando o perfeccionándonos de nuestra manera vieja de vivir, o sea, la naturaleza pecaminosa, creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, para que el nuevo hombre espiritual vaya creciendo en nosotros. Y para eso necesitamos la ayuda de los ministerios, la ayuda de los líderes, los pastores, evangelistas, maestros, etc. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo, hablando aquí a los Efesios, Pablo menciona y dice que nosotros, con la ayuda de los ministerios, que son los que nos van a perfeccionar, dice que nosotros vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén, a la plenitud de Cristo. O sea, que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera por viento de doctrina, ni vamos tampoco nosotros a rendirnos ante doctrinas falsas. Entonces, Pablo también aquí se está refiriendo a una santificación interna. O sea, que por medio de esos ministerios vamos nosotros a llegar a la estatura del varón perfecto, a un carácter pleno de santidad. Las Sagradas Escrituras enseñan que el que es santo debe continuar con el proceso de santificación. En Apocalipsis 22:11, mire lo que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces aquí Juan dice que el que es santo debe seguir santificándose todavía. O sea, no llegar a lo que es un límite de santidad. O sea, seguir perfeccionando la santidad. El alma es donde está el centro de las emociones. Y tenemos que santificarla sujetándola a la obediencia de Cristo. Ya que dentro del alma están estas emociones que nos pueden arrastrar y llevar al pecado. Entonces, Pablo revela algunos puntos de la carne que impiden la santificación en nuestras vidas. Por tanto, nosotros debemos despojarnos de estas obras de la carne. Y vamos a mencionar unas cuantas. Entre ellas tenemos la ira. La ira se puede definir como una obra de la carne, pero también la ira es una reacción que comienza con el desagrado y generalmente provocado por injurias, restricciones que nos llevan a salir de juicio o de control y terminan en violencia. Entonces, la ira
impide que seamos santos internamente. Tito capítulo 1, verso 7, Primera de Timoteo 2:8, Efesios capítulo 4, verso 22. Otro punto que impide que nos santifiquemos internamente es el enojo. O sea, todos estos puntos que estoy hablando, nosotros debemos ir abandonándolo y dejándolo. El enojo hace referencia también a la ira, pero el enojo va más allá de la ira, porque la ira puede ser momentánea y luego irse, pero el enojo permanece. Esta es la diferencia. El enojo también es impulsado por los desagrados, las injurias, las burlas, las blasfemias, las contiendas, los pleitos, pero el enojo permanece y el enojo daña el corazón. Entonces el enojo se convierte en raíz de amargura y el enojo se convierte en rencor. El enojo se convierte en una contaminación plena para el corazón y el alma. Por eso debemos desechar la ira y desechar el enojo y ser libres de estas manifestaciones de la carne. Entonces vemos también la venganza. La venganza se define como el hecho de responder mal al que te hace mal. Es decir, si alguien te golpeó, tú lo golpeas. Si alguien te roba, tú le robas. Y la Biblia está en contra de estas manifestaciones. Proverbios capítulo 20, verso 22 y Hebreos capítulo 10, verso 30. Otro punto son las malicias. Hablar de malicia hace referencia al carácter pecaminoso del hombre. Y las malicias son lo que conllevan al hombre al pecado o a las transgresiones. Y la Biblia nos manda también a abandonar las malicias. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 15. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Otro punto que tenemos que abandonar es el robo. El robo se define como tú tomar lo que no es tuyo o tú tomar lo que no te pertenece. Tenemos Efesios capítulo 4, verso 28, Proverbios capítulo 29, verso 24. Otro punto que tenemos que abandonar son las pasiones desordenadas. Y hablar de pasiones desordenadas hace referencia a la lascivia. Y la lascivia se define como los deseos descontrolados que operan en el cuerpo humano, conocida también como la concupiscencia. Santiago dice que el que es tentado no es tentado por Dios, sino que por su propio deseo, por esas pasiones desordenadas, es arrastrado y seducido y por eso peca. Bien, continuando con las manifestaciones de la carne que no permiten que seamos santificados internamente, tenemos la ganancia deshonesta. Y la ganancia deshonesta se definen como los negocios que no obran para el bien o los negocios que conllevan al pecado, al engaño, a la estafa, a la mentira. Tenemos Efesios capítulo 4, verso 28 y Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 10. Otra manifestación de la carne que nos contamina, tenemos la fornicación. Y la fornicación se define como el acto de tú tener relaciones sexuales con una persona sin haberte casado. Colosenses capítulo 3 del 5 al 15 y Primera de Corintios capítulo 5 verso 9. Por eso se aconseja y se le exhorta a todo aquel que está en un matrimonio que no se han casado, que se casen, que ordenen su vida delante de Dios para que no vivan en un estado de fornicación. Otro punto es la lujuria. La lujuria se define como el acto que induce al sexo o a los deseos sexuales, o sea, los actos que nos conllevan al sexo o a los deseos sexuales, ya sea la pornografía, mirar mujeres desnudas, películas sexuales, etc. Colosenses capítulo 3 del 5 al 15. Otro punto que exhortamos a dejar para tener una santidad interna es la calumnia. Primera de Timoteo 3:11. Calumnia es tú dar una información falsa de alguien, levantar un rumor que no es cierto. Avaricia. Las avaricias, desear más de lo que tú obtienes. Y todo lo que están en avaricia conllevan a hablar mentiras, estafar, para tratar de conseguir más de lo que tienen. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32 y Colosenses capítulo 3 del 5 al 15. Los afeminados. La expresión afeminado
Se refiere a hombres que actúan como mujeres. Y eso es pecado también. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 10. La Biblia exhorta de que debemos actuar varonilmente. Otra manifestación de la carne es la vanagloria. Todo esto impide que seamos santos internamente. Y la vanagloria es la capacidad de tú exaltarte o creerte por encima de los demás, o creerte mejor que otros, o creerte mejor preparado que otros. Ahí entra la arrogancia, ahí entra el orgullo. Bien, entonces Gálatas capítulo 6, verso 14 nos habla de esto, y Gálatas 5, 26. Homicida, otras manifestaciones que nos contaminan. 1 Timoteo capítulo 1 del 9 al 10, 1 de Juan 3, 15, Apocalipsis 21, 8. Homicida se traduce como la capacidad de quitarle la vida a alguien. Ahora Cristo, yéndose más allá, dijo que el que se enoja contra su hermano ya es homicida. O sea, el que tiene rencor contra su hermano ya es homicida. Otra de las manifestaciones es el rencor. El rencor viene del enojo y se define como la capacidad de tú sentir una mala intención por alguien en el corazón. Amén. Y de ahí vienen las raíces de amargura. Levítico capítulo 19, verso 18. Tenemos también los juramentos. Santiago 5:12, donde exhorta a que no juremos, porque si juramos podemos entrar en palabras deshonestas. Si sí es sí y si no es no. También la necedad. No podemos ser necios. Romanos 1:22 y verso 31 también. Proverbios capítulo 12, verso 16. También tenemos otras manifestaciones de la carne, como la masturbación. Romanos 8:5. Las blasfemias. Colosenses capítulo 3 del 5 al 15. Las blasfemias son ofensas o malos tratos hacia los demás. Otra de las manifestaciones de la carne tenemos las palabras deshonestas. Sabemos que las palabras deshonestas se refiere a las falsedades o a no cumplir lo que hablamos. Tito 1:7. Tenemos también otras manifestaciones, la soberbia, que hace referencia también con lo que es el orgullo y la altivez. Y también Tito habla aquí de los pendencieros, es decir, las personas que siempre están pendientes a todo lo que pasa. O sea, el siervo de Dios no puede ser pendenciero ni soberbio. Romanos 1, 28 al 32 y Tito 1:7. Murmuradores. O sea, la murmuración es cuando alguien critica de otro o habla mal de otro. Romanos 1, 28 al 32. Otra de las manifestaciones de contaminación que no nos ayudan a ser santos por dentro, tenemos el adulterio. Todas estas manifestaciones nos contaminan. El adulterio se define como la infidelidad sexual de los cónyuges, o sea, de los casados. También el adulterio se define como la alteración de las cosas naturales. Pero las definiciones que más se le da a adulterio es la infidelidad de las personas casadas. Apocalipsis 22:15 y 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, donde dicen que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Otra de las manifestaciones tenemos la inmundicia. Que la inmundicia quiere decir o se refiere a todo lo que tiene que ver con impurezas y pecados. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Tenemos la lascivia, que hablamos de eso ya. Gálatas 5, 19 al 21, que expresamos que la lascivia es el deseo descontrolado que está dentro de los cuerpos. Tenemos los celos, 1 Corintios 3:3 y Gálatas 5, 19 al 21. Los celos se definen como el interés activo sobre una persona o cosa. O sea, yo el interés que tengo en algo me conlleva que es mío y no puedo compartirlo. Bien, las enemistades, otra de las manifestaciones de la carne. O sea, sabemos que las enemistades vienen a raíz de las contiendas, los pleitos, las disensiones, los enojos, la raíz de amargura y un sinnúmero de pecados que todos se relacionan entre sí de todo lo que hemos estado hablando. Entonces tenemos Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Pablo dice en Romanos que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. O sea que no podemos tener enemistades.
Otra de las manifestaciones de la carne tenemos el odio. El odio es contrario al amor. El amor no hace mal al prójimo, pero el odio sí. Proverbio 26, del 24 al 27. Tenemos las contiendas, que las contiendas son los pleitos, los enojos entre varias personas. Tito 2:8. Luego tenemos las envidias, las orgías, que también conllevan a que nos contaminemos y que no seamos santos. Tenemos también los altivos. Los altivos son las personas que son orgullosas. Todo tiene relevancia a todo lo que hemos hablado. Las amarguras, Hebreos 12:15. La idolatría, la capacidad de tú sustituir a Dios, Gálatas 5:19 y Efesios 5:5. La hechicería, sabemos que la hechicería se define como el acto de rendirle culto a los demonios o a los espíritus y hacer rito con espectros, Gálatas 5:19. Entonces todas estas manifestaciones conllevan a que el hombre no se pueda santificar. Si abandonamos todas estas manifestaciones de las cuales yo le he hablado, seremos perfectamente santos. Amén. Hemos llegado ya a la parte final de esta parte 1 del estudio de la santidad. En el próximo video estaremos hablando de la santidad del mismo tema 10, pero hablaremos de la parte 2, donde estaremos hablando de la santidad del cuerpo y de reglas de santidades y normas de santidades, y hablaremos un poco de las vanidades de la vida. Amén. Te invitamos a que te suscribas a este canal si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video a este canal de YouTube. Creemos que está siendo de gran bendición a cada uno de los que están escuchando estos videos. Síguenos también en Facebook como La Cosecha de Cristo, en Twitter como La Cosecha de Cristo, en Instagram como La Cosecha 1990. Esperamos que este video haya sido de edificación y de gran ayuda espiritual a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.